Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Buenas señores, hoy vamos a hablar sobre la antropología. ¿Qué es la antropología? Fácil, querido amigo, ser humano. Mira, ser humano, pues esto va sobre los humanos. La antropología es que se encarga de estudiar diferentes culturas, es decir, fenómenos que ha hecho el hombre, que puede ser religión, cultura así, la jarra, forma de vestirse, cosas que tienen que ver con la cultura del ser humano, tan precioso. Y hoy, señores, vamos a ver que cómo se gana el money, la pasta, lo que importa de este canal. Lo que importa del canal es cómo se gana la pasta. Eso vamos a hablar sobre el mercado de la antropología. A ver cómo se hace la pela ahí. La primera cosa, como tú sacas la carrera, es cómo pensar de cómo hacer la vida. Pues la cosa que yo recomiendo es que tú vayas a sitios turísticos donde vayan muchos kiris, muchos ingleses, muchos turistas y le cobre para hacer una guía turística. Por ejemplo, mira, este es el pueblo de los Humpaunca. En este pueblo así, para que tú como antropólogo, así de que has estudiado antropología, sabes mucha cultura. Y a ti te gusta tanto estudiar tanta cultura, por eso estudia, por ejemplo, podemos ver aquí con, yo que sé, una cruz a la inversa, porque en esta civilización la cruz significa, yo que sé, una suma. Es decir, que tú vayas así, le hacen una guía turística de media hora a un museo donde tú quieras y le cobra 3 eurillos. 3 eurillos por 10 personas, son 30 euros al día, nada mal. Y si tú quieres hacerte así un guía VIP, así por Wallapope, le cobra 10 euros. 10 euros por 10 son 100 euros al día, está bien. Encima tú tienes que arreglar los pedes de mostrar. Está bien la guía turística ahí que tú haces tú ahí para estar así, pim pam pim pam. Es un medio que usa muchas personas para llevar esto a los turistas. Esto lo vi mucho yo por regiones por España, donde está, por ejemplo, Plaza Mayor, Sevilla, sitios donde va mucho turista, mucho guía que sabe de historia, mucho guía que sabe de la cultura que va a hablar porque investigaron, le hace un tour por la zona. Pues siempre digo yo que esta es la técnica para ganar la vida bien. Es la mejor la mejor. Ahora vamos a ver la siguiente, que son algunas cuantas. Señores, también de bueno de la antropología, arqueología, historia, todo esto, es que tú puedes vender tu conocimiento. Mira, ¿cómo que vender tu conocimiento? Espérate. Hay varias vías. Ve un canal de YouTube, libros, etc. Lo importante es que tú sepas lo que estás hablando. Por ejemplo, tú estás en un pueblo ahí de Málaga o de España o donde tú quieras, es un sitio muy turístico. Tú aprendes a hablar inglés, francés, un poco de todo esto, va y corra a los turísticos, a los guiris, a los ingleses, a los británicos, a los turistas. Y te hacen un guía, es decir, que tú puedes vender tu conocimiento. Por ejemplo, si tú eres antropólogo y vives una región de aborígenes, o si tú eres de México, la provincia de Yucatán, y tú eres antropólogo, y pues vete tú ahí, hazle una guía turística a la gente de cómo era la cultura de esta época. También puedes escribir un libro, la book. Siempre digo yo que si tú quieres una cosa así que te dé mucho éxito en un canal de YouTube o esto, el título debe ser lo más raro que se te ocurra. Un pueblo Maritea. ¿Nadie sabe qué coño es un pueblo Matías? Ojalá que este pueblo existe, un pueblo Matías. Pero da curiosidad que es un pueblo Matías. Lo más raro que se te ocurra. Siempre lo raro no vende. Y más si eres antropólogo y sabes lo que tú eres. Va a investigar todo esto.
Y si tú vas a investigar, se te vuelven más cosas más raras y los pones en el libro y pues te puedes ver cosas que el editorial te lo acepte. Si es más raro, probablemente el editorial dice, venga, de puta madre. ¿Por qué pongo a Netflix ahí? Porque Netflix, señores, tiene fama de coger mierda. Lo más mierda mejor, que así la gente lo ve. Y más, si tú tienes contacto en Netflix y todo este rollo, bueno, te puede servir si eres antropólogo. Vas ahí y dices, toma un documental, Netflix. Y Netflix dice, a ver un episodio piloto, a ver cómo va. Si funciona lo hacemos, si no, no. ¿Y por qué pongo Netflix también? Es que el sitio habla inglés tiene fama de coger mierda, fuera de coña. Hay muchos memes de esto de que Netflix coge mierda. Y ahora, señores, vamos a ver un documental de antropología que hice yo. Mira, señores, estamos aquí en el Sahara Occidental, a un temperatura de 80 grados y la gente con bufanda. Para que tú veas la cultura de cada país, madre mía, el Sahara. Estamos aquí a 80 grados, mira, la gente con bufanda. Mira, son especiales, mira. Mira cómo me puso los ojos, mira. Parezco ya un chino y todo, parezco un mongol. De Mongolia. Espera. Espera que veo algo ahora. Me estoy viendo algo. Podemos ver aquí a un Homo erectus intentando ligar a una chica, mira. Se puede ver a que la chica le tiene miedo por su fealdad, pero se ríe, increíble. No entendemos por qué, pero algo habitual en su cultura, hay que respetarla, la cultura se respeta aquí. Si se va enfadada, habla en inglés, por eso pongo subtitulado. Va encojonándose, atento. Tiene coronavirus, le da asco a la tía porque tiene coronavirus y se va. Que falta de respeto. Mira, se lava y todo. Por si acaso. Podemos ver que esta cultura está un poco desarrollada. Así más o menos serían mis documentales, así. Así de guapo estaría mi documental, estaría guapo, Y ahora vamos a hablar de la cultura, porque en la antropología, como vimos el documental mío, que se llama Documental Inge, sobre antropología, Netflix me está llevando yo para cogerlo. Hay varios tipos de cultura, está la cultura de la religión, que puede ser monoteísta, así como la religión cristiana, que solo tiene un dios, o politeísta, que tiene varios dioses, que puede tener al dios del agua, el dios del rayo, el dios, yo que sé. El politeísta está la cultura romana, la griega, así, con cultura que ahora varios dioses, a muchos, demasiado. Y después está el amor, las parejas. Pero también te voy a decir una cosa, que hay varios tipos de cultura, puede estar el amor, la felicidad, el conocimiento, cada cultura tiene su tipo de conocimiento, que analizarla. Pero vamos a centrarnos en el amor. Los matrimonios así, la gente, estamos de manera occidental, que son una mujer y un hombre. El mundo árabe, que es un hombre con varias mujeres. Ya sabemos ya el famoso meme de un hombre con varias mujeres. O está por la zona del Tíbet, por Mongolia, o por la India, porque el Tíbet está en Nepal, así. Es una mujer con varios hombres. No sé yo, pero si yo tengo que elegir una cultura para yo vivir, sería en los árabes, sería hostia, así. Yo yendo con mi Taj Mahal ahí. Taj Mahal de la India, con mi mezquita. Yo prefiero el de árabe, sí, hombre, cuidado. Ahora vamos a analizar sobre las dos cuestiones de la antropología. Tú cuando vas a hacer un documental para hostia, para Netflix, para escribir un libro de antropología o cualquier cosa, ahí pones dos cosas, ECTI o EMI. La ECTI es que tú analizas la cultura de afuera, por ejemplo. Si a ti te das con las cucarachas y tú ves a un chino comiendo cucarachas, te dirás, qué asco de mierda, qué mierda es esto. O si tú eres nativo y todo eso, dices, hostia, qué puto delicia, joder. Qué rico es esta cucaracha con los jugos ahí. ¿Ves? Hay que analizarlo, estas dos culturas. Hay que sincronizarlo. Este es de ética y Emi es de nativo, sí. Pero que haya quedado claro, porque este término es muy importante. Se ha escrito el libro, se va a escribir el libro. Señores, ya sabéis la regla de este canal. Dale like y suscríbete. Y nos vemos a la próxima. Adiós.
edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada, por lo tanto. Es propia.